te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte. Mi nombre es Livia Ánimas y en este episodio tenemos como invitado a Mauricio Novello, que es fotógrafo y director de cine. Y bueno, Mauricio, muchísimas gracias por estar por acá en las instalaciones de Gimnasio de Arte y en la cabina de Switch Podcaster. ¿Cómo estás? Hola, Livia. Bien. Gracias por invitarnos. Aquí andamos para lo que sea. Así es, casi llegando de tus múltiples viajes y proyectos, ¿no? Te estamos agarrando así, llegando a la Ciudad de México. Y bueno, Mauricio, a mí me gustaría mucho que teniendo tú esta perspectiva, ¿no? De fotógrafo, cineasta, director de cine, como en diferentes formas de producir, primero nos contaras esta parte que tienes tú hacia ese acercamiento hacia la producción de cine, de documental principalmente, ¿no? Que nos cuentes un poquito cómo llegaste a eso y ahorita también cuál ha sido como esos proyectos que ahorita tal vez todavía no lo encontramos en tu página, pero que están por ahí próximos a salir. Hola, pues de nuevo, sí, mira, yo estudié fotografía y cine casi al mismo tiempo. Primero estudié fotografía y luego todo esto con la idea de estudiar cine en algún momento, pero sí, he desarrollado bastante el lenguaje fotográfico y estudié en el Centro de la Imagen en un punto, desarrollo de proyectos, y ahí empecé a poder imaginar proyectos que fueran más híbridos quizás, más entre la frontera entre el arte, el cine, entre la ficción, el documental, más personales, ¿no? Sin tanto rigor estructural de una escuela de cine, y lanzándome más como con intuición a la aventura de generar mis propios documentos o trabajos cinematográficos, ¿no? Después de mucho tiempo me he dado cuenta, o alguien me hizo notar una vez, que mis trabajos parecían ser ensayos documentales. Ajá. Entonces creo que sin proponérmelo, mis primeros trabajos son exactamente un género muy cercano al ensayo documental. Y mi primer trabajo empezó... ¿Mi primera chamba? Mi primer proyecto tiene que ver con Japón. Uh-huh. Con qué es el arte japonés. Pero bueno, no era una pregunta así tal cual. A mí me gustan los proyectos de largo aliento en los que tú te vas como transformando y descubriendo en ese proceso. Uh-huh. Y lo que yo quería hacer, que era en ese momento, cuando estaba estudiando, me daba cuenta que todas las exposiciones, compañeros fotógrafos, amigos, artistas, tenían como... pues unas ideas más o menos similares o homogéneas, unas corrientes similares, como pues muy europeas, muy llegadas de Estados Unidos. Y nada, simplemente quería hacer algo diferente, y lo que empecé a hacer fue lo que pensé, porque me atraía mucho la cultura japonesa por muchas razones, uh-huh. El lenguaje, la historia, la fuerza visual de sus fotógrafos, ¿no? O sea, claro. Yo estaba completamente impactado por esa potencia visual, y me gustaba la idea de documentar procesos artísticos. Uh-huh. Entonces me fui a Japón a hacer a documentar procesos artísticos, y la idea era muy sencilla: documentar cómo trabajaban los artistas japoneses. Sí. Y eventualmente mezclarlos, ¿no? Generarlos vaciarlos en un contenido que fuera un documental. Uh-huh. Bueno, eso se dice más fácil que hacerlo. Claro, ¿no? Claro, porque era un gran proyecto, pero justo empezar a mezclar cada proceso, me imagino que fue una buena chamba. Cada proceso es un mundo, uh-huh. Cada artista es un mundo. Per se, ya que sea japonés, ya lo vuelve un cruce hacia otro universo, y cada artista tiene una complejidad así sin fondo, ¿no?
Yo no sabía lo que me adentraba, pero bueno, es un proceso que me tomó 5 años. Lo primero que hice una residencia en Tokio y entrevisté a 24 artistas. Okay. Básicamente eso, sí, a 24 artistas todos los días, de todo tipo, de todo tipo. Empezamos con fotógrafos, escultores, multidisciplinarios, músicos, danzantes, tatuadores, de todo tipo, ¿no? Y eso pues fue un camino de descubrimiento de Japón a través del arte. ¿Cuáles eran las poéticas de esos artistas? Y cómo se relacionaban con los temas sociales de Japón y poder entender a Japón desde el arte, pero mirando la política, la sexualidad, diversos temas sociales, urbanismo, bueno, en fin, todo lo que puedes ver de una sociedad a través del arte. Pues me interesaban artistas cuyas poéticas tuvieran resonancia con esos temas, y tuve mucha suerte, la verdad tuvimos, porque éramos un equipo de producción, 4 personas, las que hicimos el proyecto, y tuvimos mucha suerte de llegar a grandes artistas japoneses que no pensamos que hubiéramos llegado, y que creo que tuvimos la virtud, o la fortuna, perdón, de llegar a ellos por el simple hecho de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? O sea, como éramos como en ese momento los curiosos occidentales con preguntas no superficiales, no turísticas, lo cual detonó que se abrieran las puertas y de pronto estábamos ante el estudio de Tadao Ando o Aida Makoto. Wow, sí, con los súper pesados y preguntándoles cosas más allá de eso, ¿no? De un cliché de qué es ser japonés, ¿no? Sí, o que no es un cliché, pero que es mucha profundidad, pero más allá de otras cosas. Pero bueno, había que lanzar preguntas, pues como sin miedo, ¿no? En ese momento estábamos muy morros y era como, pues ya estás aquí, pues por lo menos saca el pecho y actúa bien, ¿no? Ajá. Y que te respondan, ¿no? Tú provoca que hablan y luego ya tendrás material para generar un discurso de todas estas voces. Pero también entrevistamos a artistas underground. O sea, hay una mezcla interesante entre gente que tatuaba en escenas underground de Tokio o danzantes de otras escenas, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un proceso súper largo, ¿no? De 5 años, de 3 viajes a Japón solamente para este documental. Y después de esos 24 artistas había que entrelazarlos en un solo discurso. Claro. Entonces, bueno, hay que dejar muchas cosas fuera y elegí trabajar con 11 finalmente, ¿no? 11 artistas que dieran la visión más heterogénea y que se acercara pues a lo que yo quería decir en un principio. Que nunca llegamos a eso, porque pues en los documentales que vas improvisando vas cambiando siempre las cosas. Sí. Pues sí, yo no sabía lo que iban a decir ni quiénes eran, ¿no? Pues al final, cuando estás trabajando con artistas de esas dimensiones, un poco los tienes que ir siguiendo, ¿no? Pero yo que soy un poco autodidacta, es también una manera de exigirte a estudiar, ¿no? Claro, y justamente hablando de esto de exigirte estudiar, y que me encanta que hablaras de esta parte de este proyecto de Japón, porque también viene ese gusto que tienes por Japón, la fotografía además, ¿no? La foto fija, y que viene también este tema de el buto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo llega, cómo te aproximas, porque me imagino que es parte de todo esto que te encantaba de Japón, y ese es un tema que has desarrollado, tienes una serie fotográfica también sobre eso, tienes proyectos sobre eso. Entonces cuéntanos cómo se empezó a incorporar y también cómo empezó a llegar a esa información sobre todo lo que tenía que ver con la danza buto desde la ejecución, tú, ¿no?, planteándote como videasta, cineasta y fotógrafo. Sí, justamente para cerrar este documental, después de trabajar con todos estos artistas, yo estaba tratando de estructurar una línea que pareciera como hablar del espacio, de la mitología, de la sexualidad,
del lenguaje japonés, de la memoria de la posguerra, todas estas poéticas de los artistas que me permitían pensar en articular un discurso, pero me hacía falta un final. Me hacía falta un final que llevara a la película a un nivel, o que hablara de la esencia del arte japonés más tradicional. Uh-huh. Y empecé a estudiar artes escénicas japonesas y descubrí que ahí estaba pues la quintesencia de esta cosa japonesa que está en la ceremonia del té, en el haiku, en el arreglo de flores, y que ahí hay unos ideales estéticos altísimos que provienen del budismo y que en la danza tienen categorías muy claras, ¿no? Eso es algo que yo pues sí aprendí en Japón, lo descubrí ahí, o sea, tener categorías estéticas de ideales tan claros, de cosas a expresar, estados a llevarte, y estaba en las artes escénicas japonesas, y bueno, yo quería trabajar con el teatro No, uh-huh, que es un tipo de teatro así muy antiguo de Japón, y ahí descubrí que estaban, pero era un poco complicado en ese momento, y descubrí a un artista que es muy importante en la danza de Buto y que recientemente acaba de fallecer en la Ciudad de México hace 2 meses, quien es Natsu Nakajima, y que se iba a volver mi maestra, ¿no? Uh-huh. Ayer justo estaba platicando con otra alumna de ella y decía, es que es como, ahí descubrí mi venero de agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, como artísticamente, Natsu se volvió una especie de maestra para mí, pese a que yo no bailo, uh-huh, bueno, no formalmente con ella ni nada de Buto, sí, pero estoy muy cercano a la danza, y encontré a esta fuente para cerrar el documental, y empecé una relación muy estrecha con Natsu Nakajima a partir de que es la última artista que cierra el documental, uh-huh, y me abrió una puerta para investigar sobre el arte japonés que me interesó muchísimo, ¿no? Que es desde un cisma en el pensamiento japonés en el siglo XX que tiene que ver con el momento en el que surge la danza Buto, los procesos históricos, sociales y artísticos de ese momento, ¿no? En los años 60 estamos hablando en Japón, y me quedé fascinado, atrapado por esa poética, uh-huh, una dimensión, o sea, inexplorada, inconmensurable, abismal, y desde ahí empecé a trabajar siguiendo varios procesos con la maestra Natsu. Sí. He documentado varios procesos artísticos sobre varios procesos de montaje, mantuve una relación de diálogo artístico con ella, personal, durante mucho tiempo, entre lo que hacía en Tokio, cómo trabajaba y lo que venía a hacer en México. Acaba de venir a México a dar 3 talleres, donde terminando los talleres falleció, y actualmente estoy trabajando en un documental sobre su obra, ¿no? Qué hermoso. Entonces, bueno, el Buto, pues desde ahí empecé a plantearme cuál es la relación entre el Buto y la imagen, ¿no? Uh-huh. Porque, o sea, ¿cómo ha sido el papel histórico de la imagen para que esa danza viva y se transmita, ¿no? Porque sí, ha sido tan importante en la historia del Buto la fotografía. Y es desde ahí donde quiero abordar un poco el taller que vamos a dar. Exactamente, a eso iba, que, bueno, parte de esta entrevista tiene que ver mucho con saber, ¿no? De dónde sacan los artistas estos talleres, ¿no? Y que es muy interesante que nos cuentes ese origen, porque justamente, ¿no? Hablando como en Gimnasio de Arte de la imagen, de lo que sucede, de cómo también no se quede como algo nada más para apreciar, sino también para reflexionar. Me gustaría que nos contaras un poquito de este taller, ¿no? De los contenidos, porque justamente hablaste de cosas muy importantes, ¿no? Tú como fotógrafo, como alguien que trabaja en una producción, que hace cine, que hace video,
pero que también, además de eso, ¿no? Tras bambalinas está esta parte de tu propia vida, ¿no? Creativa, que no se muestra, que tal vez no eres bailarín, pero estás haciendo tus propias prácticas y que eso te va, pues también llevando a otras capas también de los temas, donde no nada más te quedas con la imagen y el video, ¿no? También está la vivencia física, emocional e intelectual, ¿no? Entonces, ¿qué pasó para generar este taller que ya un poco hablabas, ¿no? De esa imagen, pero también ya unido a eso que tú también ya has experimentado físicamente, que ahora lo estás transmitiendo a los que quieran participar? Mira, es un tema justamente que he estado trabajando ahorita con muchos coreógrafos, o que llevo un proceso trabajando con coreógrafos. Se me hace muy interesante su proceso creativo, en el sentido en el que, a diferencia de directores de cine, ¿no? o directores de teatro, que muchas veces trabajan con el aspecto psicológico de los personajes o de los actores, ellos trabajan con el cuerpo como arcilla, pero con acciones físicas, y a partir de la exploración física es que se detona un imaginario propio. No al revés, no es el imaginario a priori y luego vamos a... No, es una exploración física, porque el cuerpo tiene mucha información, tiene mucha memoria. Y entonces a mí me interesa mucho esta relación entre fotografía y cuerpo, como, o sea, la materialidad de la fotografía, y no fotografiar solamente desde una manera distante y observacional y racional. Yo he dado varios talleres y siempre como hay formas de ver, ¿no? Y no solamente se ve con los ojos. Ajá. Hay que explorar nuestras corporalidades para integrarlas a nuestra práctica fotográfica, ¿no? Yo creo que en general todo el mundo tendremos, como hay una gran guerra contra el cuerpo, una gran banalización, estigmatización, incluso en toda la superproducción de imágenes que hay, ¿no? Pero no hablo de la reproducción del cuerpo en la imagen, sino de la integración del cuerpo en las prácticas. Entonces, hay que bailar más para fotografiar mejor. Exacto. Es una forma de decirlo, ¿no? Y bailar no me refiero solamente, sino tener más conciencia de cuál es la información de nuestro cuerpo y qué memorias trae, y conectar más con él. Y en ese sentido, la diferencia entre mi trabajo tiene mucho que ver con mi presencia en los lugares. No es como una ficción donde tú pones un set, o un documental donde se plantea una entrevista, ¿no? Tu presencia física detona una realidad. Exacto. Y tú traes una información. Y es ahí donde yo encuentro. Entonces, en ese sentido veo una analogía similar a la del coreógrafo, que trabaja con el cuerpo, con la gestualidad, con la investigación a partir de prácticas corporales. Y yo me he dado cuenta de que pues siempre voy, mi presencia modifica los espacios en los que estoy, dialoga con la gente, con lo que retrato, y ahí he encontrado el cine que quiero hacer. Entonces, pues creo que respondiendo a tu pregunta, tiene que ver con una historia personal, todo el cine que yo hago, ¿no? Y de ahí surge esta idea de explorar el buto desde quien lo ha fotografiado. Ajá. Y es que normalmente los talleres de buto son talleres, esto no es un taller de buto, obviamente. Ajá, nada exacto, parecido, no jamás. Normalmente son de ejecución, o sea, para ejecutar, ¿no? Muchas veces. Hay muchos problemas con los talleres de buto. O medio raros, ¿no? O sea, sí. Es que... o sea, es bastante complicado. La gente toma un taller y luego ya da talleres. Ajá. Pero bueno, ese es un tema que yo soy como un poco más conservador. Exacto. Me gusta más como el trabajo de los grandes maestros que llevan una escuela de mucho tiempo, y tratar de seguir más esa línea. Pero normalmente pues, son talleres de práctica para bailarines de buto. Y hacen esas exploraciones corporales. Pero el buto tiene un contexto histórico, artístico, muy importante, que es el que muchas veces
se deja un poco de lado, y es el que me gustaría tocar en este taller. Porque el buto, cuando nace, tiene una influencia de muchas corrientes artísticas. Y a mí me gustaría analizar esas corrientes artísticas y cómo permearon la creación del buto, como el expresionismo alemán, como Mishima, como la literatura de Jean Genet llegó a los fundadores de buto, a Kazuo Ono, a Hijikata, cuáles fueron las poéticas que los tocaron, y cómo con su propia historia hacían esos cruces, ¿no? Y algo fundamental en este punto es quién fotografió el buto. Exacto. Ese es el tema. ¿Quién fotografió el buto? ¿Cuál es la importancia de la fotografía en el buto? ¿Cómo el buto ha vivido en la fotografía como puesta en escena, ¿no? La fotografía como un escenario, porque el buto sí sucede en Japón, pero se da a conocer al mundo a través de las fotografías de varios fotógrafos, que son los que vamos a analizar en el taller, ¿no? William Klein, Eko Hosoe y un montón de artistas más, pero también cómo ellos llegaron a esa forma expresiva, y luego cómo la fotografía tomó su propio camino para explorar un lenguaje existente como preexistente a otro lenguaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fotografía también encontró su propia forma de exploración. De registrar, ¿no? No solo registrar, registró, pero también encuentra su propia forma de habitar con la poética del buto. Exacto. La imagen, ¿no? Que es como trabajar desde el inconsciente, desde la subjetividad, no desde lo documental, más desde lo conceptual, más cómo se fundaron algunas revistas en Japón, que tenían que ver con los momentos históricos, sociales, culturales y artísticos que afectaron a los artistas de buto, también estaban afectando a los fotógrafos. Claro. Y ellos tomaron su propia línea. Pero eran como una pandilla que hacían las mismas cosas. O sea, bebían, iban a las cantinas. Juntos en los procesos. Se fotografiaban, pero luego ¿quiénes fueron los fotógrafos que exploraron esas ideas desde la fotografía? Entonces, que no han sido tan vistos en México, y que yo creo que eran hace 50 años estaban en la vanguardia, y hay cosas que apenas estamos reflexionando en la fotografía contemporánea sobre todos esos signos, sobre la subjetividad, ante todo, el no realismo, llevar la fotografía a una parte mucho más abstracta, explorar más el inconsciente con la fotografía, muchas cosas. Sí, entonces vamos a tener justo en este taller esta parte teórica que es muy importante, ¿no? Histórica también. Tanto del buto, como lo mencionas, también de los fotógrafos que hacían fotografía de eso, ¿no? Y además, justo cuando pensábamos en el taller o lo platicábamos, ¿no? Antes de que los tuviéramos en la programación, tú decías esta parte escénica que también aparezca, ¿no? O sea, que no se quede de lado tener esa práctica también de tal vez un momento, ¿no? Entonces, pues tendremos por ahí una sesión práctica, ¿no? Donde tendríamos al artista de buto ejecutando, y ya, digamos, como guiados por ti hacia cómo aproximarse también a eso, ¿no? Que se me hace muy interesante porque ya traes esta parte, pues, teórica de otro punto de vista, y lo que hablabas, ¿no? Del que el fotógrafo también se integre a esa escena, pues ya será esa misma práctica performática desde los dos lados, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho dar talleres que cierren, que sean redondos como en una experiencia pedagógica, y parte de 3 partes, ¿no? O sea, es análisis, o sea, teoría, análisis de la imagen histórico, o sea, cuáles son las bases de dónde venimos, por lo menos tener un aroma común con el que vamos a trabajar como durante el proceso. Luego viene una parte práctica, que es donde en función de estas ideas, pues lanzarnos a fotografiar el tema con el que estamos trabajando, en este caso el buto y el cuerpo, ¿no? Pero
Y luego viene la parte que es fundamental para mí en la fotografía, que tiene que ver con la edición. Uh-huh. Y es qué estamos fotografiando, sacarlo de la computadora, imprimirlo y ver las imágenes entre todos. Y creo que con esto puedes cerrar el círculo de idea, práctica y expresión. Entonces, la fotografía siempre revela una relación entre lo fotografiado y el fotógrafo. Entonces también vas a descubrir eso. Tú no sabes qué fotografía va a salir de cada persona, pero sí vamos a predisponer un poco el cuerpo y la mente para buscar ciertas cosas. Y después de la práctica, analizar nuestras propias fotografías en común uh-huh. y ver qué cuerpo sale a través de esa mirada. Y la práctica, pues tenemos pensado invitar a uno o a dos danzantes de buto sí. y en función de cómo se vaya desarrollando el taller, ver si lo vamos a hacer en estudio o en la calle. Exacto. ¿No? Pero sí tratar de explorar al máximo todas las posibilidades expresivas que ha tenido la fotografía de buto y lograr hacer fotografías que no sean fotografías escénicas clásicas. Exacto. ¿No? Sí, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando tenemos este tipo de, como mencionar, ¿no? O sea, un taller de fotografía, de danza buto, aparece tal vez esto de, pues, me van a enseñar a registrar técnicamente esto que ahorita puedo ir a ver en una función y en realidad no es eso. No, nada más distante de eso, sí. ¿No? La fotografía escénica es una cosa, uh-huh. y es estar de un lado y uh-huh. Y es una práctica específica y diferente, ¿no? A la que estamos hablando por acá. No, totalmente. Aquí se trata de una exploración personal a través de un diálogo con el danzante y con el bailarín o la bailarina o quien vaya a ser y permitir que emerja tu propia forma de habitar esa danza, ¿no? Así es, Mauricio. Pues te agradezco muchísimo el estar en este episodio, que ya se nos está acabando nuestro tiempo. Y bueno, nada más que nos mencionaras, pues tal vez una invitación ahí muy breve para quienes el día de hoy nos estuvieron escuchando durante todo este ratito en esta charla. Si nos puedes invitar a quién te gustaría dirigirlo y también que nos dejes por ahí tu página o tus redes sociales. Sí, el taller, pues el taller va a darse los sábados de agosto aquí en el Gimnasio de Arte. Va dirigido pues a todas las personas que quieran explorar esta relación entre la imagen y el cuerpo y además quieran hacerlo desde la perspectiva del arte japonés. Desde las ideas que nutrieron el buto y que quieran como dialogar sobre esos entrecruces entre danza y fotografía, y eso pues va abierto también a bailarines, a fotógrafos, artistas, ¿no? Que no solamente piensen en la fotografía, sino también podemos como abrir campos desde la fotografía explorar el dibujo. Las posibilidades son muchísimas, entonces pues la verdad es que son bienvenidas todas y todos. Y mi página pues es como mi nombre, mauricionovelo.com, y mi Instagram es maunovelo_jarque, Jarque, que es mi segundo apellido. Así es, y ahí subiremos. De todas maneras lo pondremos en el episodio ahí para que le puedan dar link. Sí, pues ahí estaremos subiendo algunas cosillas y nada, va a ser un taller diferente, pero interesante. Así es, muchísimas gracias, Mauricio, y pues muchísimas gracias también a la producción de Switch Podcaster por ser la producción del podcast de Gimnasio de Arte. Nos escuchamos muy pronto, no olviden checar toda nuestra programación en la página de Gimnasio de Arte y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos súper pronto. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte, en nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.